hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor que el día domingo, su día, el cual Él destinó para que podamos escucharlo, alabarlo, elevar nuestras oraciones y básicamente escuchar su palabra, es que podemos estar acá. No, justo hoy es cumpleaños de Eduardo, mi hijo, y tenía una invitación y estábamos yendo a toda velocidad en el carro porque ya era hora y no me di cuenta que un buzón estaba sin tapa y ¡blum!, reventó la llanta ahí. Y eran 9:45 y nosotros empezamos a orar acá 10:50. ¿Y qué me hago con el carro que está con la llanta reventada? El seguro no contestaba. Pero gracias a Dios que estaba pasando un muchacho y le dije, por favor, de repente puede darnos una mano para cambiar la llanta, porque si yo me pongo a cambiar la llanta seguro que acá estaba, pero no, todo sudado. Pero no, igual hubiera predicado, hermanos. Pero este muchacho, buena gente, me dijo, ¿usted es pastor? Me dijo, no, yo soy presbítero, porque me vio con la Biblia. Y me dijo, justo, ¿no? Estoy de camino a la iglesia. El Señor pone a sus siervos, ¿no? Y se quedó con Ivonne cambiando la llanta. El seguro va a venir para ver los daños y bueno, Ivonne va a llegar seguro un poquito más tarde. Pero gracias al Señor es que estamos con salud acá. Gracias al Señor es que tenemos la posibilidad de poder escuchar su palabra. Realmente es la bendición más grande que puede tener el ser humano, es escuchar a su Creador. Es la bendición más grande. Y por lo cual, para ser escuchada, el día domingo tiene que ser predicada. Por mi parte, le voy a pedir al Señor que me libre del error, que solamente sea su palabra la que hable esta mañana a cada uno de nuestros corazones. Y por vuestra parte, oren para que el Señor les permita poner por obra lo que el Señor les enseñe esta mañana. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Señor y agradecerle por lo que Él hace a cada día con cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Siempre, mi Señor, empiezo hablándote de esta manera. Eres bueno, Padre. Eres bueno porque te fijas en nuestro pecado y en lugar de darnos juicio, tienes compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Y sabemos que cada mañana nuevas son tus misericordias, Señor. Por eso es que estamos vivos, Padre. Gracias a que nos sostiene tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra tal y como está escrita en tu sagrada escritura. Líbrame del error y así también te pido por cada uno de mis hermanos que tú les des según su necesidad. Que tú, Señor, consueles sus almas, exhortes también sus espíritus y les des la fuerza para poner por obra en esta semana que empezamos. En tus manos ponemos este culto de adoración y la predicación de tu palabra en el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces les invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias. Les invito a abrir vuestras Biblias en el ya versículo que el pastor ha leído. Yo voy a predicar en NBI, Nueva Versión Internacional. Pero antes de predicar, si es que ustedes tienen ya abiertas vuestras Biblias en Nueva Versión Internacional, en el capítulo 5, versículos 27 hasta el 38, ¿no? El pastor ya leyó bien estos versículos, pero lo que me gustaría a mí es recordar un poquito. Para eso necesito que vayan al capítulo 3. Yo les voy a dar tiempo para que de repente cada uno de ustedes me siga con su Biblia, porque es importante que tengan la palabra del Señor y la puedan escudriñar cada uno. Entonces, el capítulo 3
En el versículo 21 dice así: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Miren, un hombre, como dice acá, según era el hijo y se creía de José. Para los fariseos de ese tiempo, Jesús de Nazaret era el hijo de José. Tanto así que se preguntaban, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es Jesús? ¿Su hermana no es Simón, no? Santiago. 4 hermanos tenía el Señor Jesús por parte obviamente materna. Sus hermanas no han vivido con nosotros, decían los de Nazaret. Este es el carpintero, Jesús, hijo del carpintero. Pero acá justamente Lucas habla de un evento y dice: y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. El Espíritu Santo, Dios Espíritu, bajó del cielo en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. No eres hijo de José, no eres el carpintero de Nazaret. Le dice: tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Dios, el creador del universo, el que sostiene con su voluntad todo lo que vemos y lo que tampoco vemos, ese ser es uno con su Hijo. Y ese Espíritu Santo es uno con Jesucristo, Dios Trino. Y después de esto dice en el capítulo 4, si me siguen en sus Biblias, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús, en quien Dios Padre tiene complacencia, dice que se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Se podría decir como una especie de arrebato. No es que el Espíritu Santo le dijo: Señor Jesucristo, te voy a llevar al desierto, así es que prepara, ¿no?, un fiambre como para 40 días, porque más o menos vas a estar por ese tiempo en el desierto. No, simplemente fue arrebatado, fue llevado al desierto, posiblemente con lo que tenía en la mano, quizá como cargaban en cuero una cantimplora. La cosa es que dice: ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. En ninguno de los evangelios dice que el Señor Jesucristo ayunó. No dice que Jesucristo voluntariamente ayunó, sino es que fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, y ahí pasaron 40 días y dice que tuvo hambre. No había comida, no había comida ahí. Y obviamente, como tuvo hambre, se le apareció Satanás y le dijo: dile a esa piedra que se convierta en pan, si es que tú eres hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Saben por qué estamos acá, hermanos? Porque nosotros no solo de pan vivimos. Porque si solo viviéramos de pan, si solo nuestro propósito de vida fuera solamente lo material, el trabajar de lunes a sábado y el domingo, de repente el sábado pasarla bien y el domingo dormir hasta tarde, si ese fuera nuestro propósito, solamente vivir para lo material,
no entenderíamos esto que dice el Señor Jesucristo, que dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y en Mateo dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera enseñanza para poder entrar al tema, nosotros no solo vivimos de pan, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos. Segunda enseñanza para pasar al texto, entonces Satanás siguió molestando. En el versículo siguiente dice así, entonces el diablo, en el 5, lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. 6. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dárselo a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. ¿De quién era todas las naciones su esplendor y su gloria? ¿De Jesús? ¿De Dios? ¿De quién? ¿A quién le fue entregado por este tiempo? Al diablo. Satanás es dueño, como dice, de estos reinos y de todo su esplendor. Ustedes, donde pongan la mirada, se van a dar cuenta que los gobiernos del mundo no se guían por la palabra de Dios, se guían cómo ganar más poder, sin importar a quién pisoteen. No hay compasión, no hay misericordia, únicamente hay devastación. El vivir un reino a costa de uno más débil. Y ustedes lo ven en el mundo todos los días. No solamente a nivel de los reinos más poderosos del mundo o naciones, ya no son reinos, son naciones, sino lo vemos inclusive en los diferentes estamentos de autoridad que existen en nuestro país. ¿Quién obedece la palabra de Dios? ¿A quién le fue entregada toda autoridad? ¿A quién le fue entregada por este tiempo las naciones y todo su esplendor? ¿Quién lo estaba ofreciendo? ¿A quién? El diablo a Jesús. Pero Jesús le respondió y le dijo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y nosotros nos vamos a ver confrontados, hermanos, muchas veces a servir al mundo o servir a Dios. A cada momento de nuestras vidas, en cada paso que damos, la pregunta que nos haremos es, ¿estamos sirviendo a Satanás? ¿Estamos ayudando en su propósito o estamos sirviendo a Dios? El Señor Jesucristo dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Punto 2. Todas las naciones y el esplendor de este mundo está en las manos de Satanás, temporalmente. Temporalmente. Punto 3, para entender el texto. Seguimos leyendo. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. A veces el mundo es tan duro con los creyentes, a veces las luchas son tan difíciles, ya sea por una enfermedad, ya sea por un cáncer, ya sea por una estafa, ya sea por una injusticia, y el sufrimiento es tal que a veces uno dice, si existes Dios, haz que ya no sufra. Si realmente existes, haz que ya no sufra. Pero ¿qué dijo el Señor? También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios.
no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, bajo estos 3 puntos, más o menos, entendemos que siempre Satanás le dice: si tú eres hijo de Dios. Y ese era el asunto con el mundo. Los fariseos decían: ¿este no es el hijo del carpintero? Cuando él decía: yo soy el hijo del hombre, yo soy el hijo de Dios, ellos decían: este está loco. Satanás también: si eres el hijo de Dios. Y es lo que pasó. Si seguimos leyendo en el versículo 14, dice así, del capítulo 4, para poder entrar al 5. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Miren, enseñaba en las sinagogas. La sinagoga actual es este templo. Es este templo local. Es la iglesia que se reúne visible. Era la sinagoga ese tiempo. Se reunían ¿para qué? Para leer la palabra de Dios, las escrituras. Y como Jesús ya tenía fama, tenía mucha fama en ese momento, es lo que dice la palabra. Dice así: y se extendió su fama por toda aquella región. Entonces, alguien que tenía cierto estatus en un pueblo, en este caso, pues le invitaban a la sinagoga a que pueda leer las escrituras. Y eso hicieron con el Señor Jesús. Lo invitaron. Y dice: fue a Nazaret donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como es su costumbre. Miren, como es su costumbre. La pregunta es: ¿nuestra costumbre es ir a la iglesia todos los domingos? Porque a veces vamos a la iglesia, pero algunos nos quedamos dormidos, como veo 2, 3 ahora. No sé si están acá o no están acá. Físicamente están, mentalmente no sé, de repente están con Morfeo. Y dice que fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. La costumbre hebrea no era que a ti te entregaban el libro que ibas a leer, sino es que te daban la libertad de ir a ver los rollos y tú escogías el rollo para ese momento, y Dios estaba actuando en esa persona que escogía el rollo como un poquito al azar, ¿no? Escoge, y justo lo que escoge y lee es lo que necesita el pueblo de Israel. No le dieron esa oportunidad, le dieron Isaías. Isaías que habla del Mesías, quizá con la intención de que quede mal, pues, para que sepan quién es él y quién es el Mesías que esperan. Y Isaías habla del Mesías, el esplendor del Mesías que estaba por venir. Le dieron el libro de Isaías. Y miren, el Señor Jesús dice: y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Solamente se ungían a los que iban a ser reyes. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por eso les leí lo del bautismo. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y la pregunta es: ¿se refiere a los pobres económicamente? ¿A los que de alguna manera son menos afortunados, que no tienen para el sustento diario? Porque ese es el concepto de pobre. No saben qué van a comer hoy día. La pregunta es: ¿él vino para anunciar las buenas nuevas a ellos solamente? Si nosotros vamos a Mateo, en el capítulo 5, versículo 1, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué?
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué es un pobre? Es una persona que está en estado de calamidad espiritual. Está quebrado espiritualmente, necesita, está muerto. Ese es un pobre espiritual. Uno que necesita de Cristo. Uno que no puede vivir sin Cristo. Uno que está en quiebra espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto va a tener mucho que ver, porque va a poner dos personajes, los fariseos y los cobradores de impuestos. A un lado los fariseos, que ellos no eran pobres de espíritu, y a otro lado los cobradores de impuestos. Y vamos, por eso estoy hablando de esto, para que cuando leamos el texto ya vamos a entender, ¿no? Perfectamente, Dios mediante, obviamente, su palabra. Y dice, el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Dijimos a quién le pertenecía las naciones y toda su gloria. ¿A quién? A Satanás. Y Satanás es un homicida. Él vino a destruir todo lo que el Señor Jesucristo vino a rescatar. Él tiene cautiva a toda la humanidad. Toda la humanidad, sin saber, es esclavo de sus pecados. Si no, vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 2, lo que éramos en otro tiempo nosotros. Dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y el Señor Jesucristo continúa leyendo el capítulo 61 de Isaías, versículos 1 y 2, dice así: el Espíritu del Señor, versículo 18, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. La pregunta, antes de conocer a Jesucristo, ¿éramos cautivos de Satanás o no? Acá dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Éramos ciegos o no? No veíamos el pecado, cometíamos pecado y ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos ofendiendo a Dios. Éramos ciegos. Y sigue leyendo, y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Oprimido es aquel que está subyugado por una fuerza mayor, que no le deja actuar como él quiere actuar. Así estábamos, oprimidos. A pregonar el año del favor del Señor. Y miren, dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. ¿Qué se preguntarían? Pues no. Y lo conocían, a Jesús lo conocían, él vivió con ellos. Era de Nazaret, y Nazaret era pequeño, era un pueblo.
y lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, dice, impresionados, dice el versículo 22, por las hermosas palabras que salían de su boca. Pero acá es el asunto. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. O sea, excelente, habla bonito, pero este que dice ser hijo del hombre, hijo de Dios, ¿acaso no es el hijo de José? A eso se llama falta de fe. Cuando te sucede algo en el cual no obtienes solución como tú quieres, dirás, de repente era solamente un humano, porque si fuera Dios, no estaría en este problema. De la misma forma, ellos, ¿no es este el hijo de José?, se preguntaban. Y ahí el Señor Jesús reaccionó de esta manera, cuando hay falta de fe. Amor, ahí está, acaba de llegar Ivonne y me gustaría que esté acá, ¿no? Sí, pues ya les conté nuestro... Sí, siempre hay oposición de Satanás, o sea, Satanás no quiere que se predique la palabra, ¿no? Y siempre va a poner oposición. Satanás no quiere que tengamos fe. Satanás quiere que seamos ciegos, que seamos oprimidos y que seamos esclavos del pecado. Y la única forma que podemos ser libertados es a través de la palabra del Señor Jesucristo. Es la única forma, es el único camino. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Continuemos. Y el Señor Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. O sea, ¿no te fijas, Jesús? Si eres solo un carpintero, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué por lo menos no te haces un palacio? ¿Por qué no demuestras tu poder? Porque nosotros no esperábamos a un carpintero o a un hijo de carpintero, nosotros esperábamos a un gran líder, a uno montado en un caballo blanco, que en la segunda venida va a venir así el Señor Jesucristo, en un caballo blanco, que venga y destroce a todas las naciones y nos ponga a nosotros como una gloriosa nación de Israel, el pueblo escogido. Eso esperaban. Y por eso seguro ustedes me van a decir, dice el Señor Jesucristo, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pero el Señor Jesucristo no hizo ni un solo milagro en Nazaret. Más aún, les hizo hervir la sangre cuando les dijo, recuerden que cuando hubo hambruna, yo no mandé a mi profeta, a las mujeres viudas de Israel, sino mandé a una que era extranjera. Tampoco sané a ningún israelita cuando había una epidemia de lepra, sino solamente a Naam, que él no es del pueblo de Israel. Y se molestaron de tal manera porque les estaba diciendo, ustedes no van a ver ningún milagro. Se molestaron de tal manera que lo quisieron agarrar, lo llevaron a una peña y lo querían botar, desbarrancar, querían matarlo. Pero dice, él salió en medio de ellos y se fue. Y eso es, Jesús expulsa un espíritu maligno. Comienza su tiempo de popularidad. Él tenía que hacerse muy famoso. ¿Por qué tenía que hacerse muy famoso? Porque tenía que concentrar la mirada del mundo. Y eso hizo. ¿Quién marcó un antes y un después en la historia de la humanidad? ¿Alejandro Magno? ¿Es antes de Alejandro Magno y después de Alejandro Magno? ¿O de repente a un político Churchill?
la historia es antes de Churchill o después de Churchill. La mirada del mundo se dirigió ¿a quién? Al hijo del carpintero. Antes de Cristo y después de Cristo. No hay más. Y él empezó eso. Comenzó a sanar, dice, a expulsar espíritus malignos, dice. Jesús sana a muchos enfermos. Y finalmente dice que cuando amaneció, el versículo 42, ya para entrar al capítulo 5, dice, cuando amaneció Jesús salió, 4:42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos, miren, siguió predicando hasta ahora. Él sigue predicando ahorita en esta iglesia. ¿Y por qué? Porque es preciso que se anuncie, ¿qué cosa? Las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso es lo que estamos anunciando todos los domingos. Y el capítulo 5, que es motivo de la prédica, discúlpenme esa introducción tan larga, pero era necesario. Vemos que el Señor Jesús, ya muy bien predicado por el pastor Abel, mostró su autoridad. Mostró su autoridad sobre la enfermedad, mostró su autoridad sobre los espíritus malignos, mostró su autoridad sobre la naturaleza, porque inclusive los peces le obedecían, y mostró su autoridad para perdonar los pecados. Y eso es lo que predicó el pastor Abel al final, en el capítulo 5, versículo 20, dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así sucedió. No solamente mostró que tenía autoridad sobre todo ser o potestad espiritual, de bien o de mal, sobre toda enfermedad, sobre toda la naturaleza, sino sobre la maldición que cayó al hombre por su desobediencia. Tenía autoridad sobre la maldición que cayó sobre nosotros por nuestra desobediencia. Ahí me gustaría de repente volver a repetir esto. Tenía autoridad sobre la maldición que cayó sobre nosotros a causa de nuestra desobediencia. Tus pecados son perdonados. Y acá pasamos al tema. Y en el banco de los impuestos dice así, después de esto salió Jesús, seguramente un montón de gente, en esa casa donde metieron por el techo al paralítico porque no había espacio para pasar la camilla, tuvieron que perforar el techo. Y ya se imaginan cómo es trabajar pues en verano, de repente, con temperatura, en una casa donde se atosigan las personas, y estar ahí sanando, curando, predicando, sanando, curando, predicando. ¿Cómo estaría el Señor Jesús? Cansado, pues, ¿no? Era humano. Entonces dice que salió una vueltita por el malecón. Así dice acá. Después de esto salió Jesús. ¿Y a quién vio? Qué terrible, ¿no? O sea, cruzarte con los ojos de Jesús cuando tú estás haciendo cutra. Era lo que hacían los publicanos. Hacían trampa.
El publicano era un judío, pero ustedes saben que los judíos, el pueblo de Israel en general, estaban bajo el dominio romano. Y los romanos, como un imperio dominante, cobraban impuestos. Y los impuestos a veces son difíciles de regular, porque inclusive en un país republicano nosotros pagamos impuestos o no. ¿Y cuántos evasores de impuestos hay? Dicen que el 60-70% de personas evaden impuestos. Imagínense en ese tiempo, ¿cuánto impuesto evadirían? Porque era una obligación. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, cuando le mostró una moneda, le dijo, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está diciendo, paga tus impuestos, pero tu vida es mía. Entonces, para evitar evasores de impuestos, ¿qué mejor un judío que conoce al judío? Conoce por dónde cojea el judío. Entonces este judío obtenía la confianza del imperio. ¿Cómo? Pagando una fuerte suma de dinero. Supóngase, pagaban $10,000 de una sola y le hacían cobrador de impuestos. Y le decían, no solamente tenía que tener un capital para pagar ese dote, sino es que tenía que tener el conocimiento para poder llevar cuentas, lo que es ahora un contador. Tenía que tener la habilidad, el conocimiento, tenía que tener el dinero y obviamente tenía que tener la oportunidad. ¿Cuántos cobradores de impuestos había en Perú? Con un dinero, capacidad y oportunidad de ganar bastante dinero. Pero ¿saben normalmente qué hacían los cobradores de impuestos? El gobierno les decía, diré el imperio romano, les decía, tú me vas a dar cada semana tanto de impuestos. Y estos publicanos no cobraban eso que les demandaba el imperio romano, sino cobraban el doble. Entonces eran millonarios. Para la gente, para el estatus común de Israel, eran platudos. Y ese era Leví. Imagínense, dice que estaba y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. El Señor Jesús, tú estás ahí sentado a la mesa, imaginémonos que somos Leví, estamos ahí, caramba, contando billetes, ¿no? Así, fajos de billetes. Y en eso levantamos la mirada y vemos al dueño del universo. A mí me encanta esto porque el Señor Jesús contó esto, contó en el capítulo 18, que también va a ser predicado, versículo 9, y dijo, algunos que confiando en sí mismos, de Lucas, ¿no? Lucas capítulo 18, versículo 9, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Esa es la diferencia del que tiene obras, se cree justo, ora consigo mismo. Así como este fariseo dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Y al final de esta sarta, de repente, como decimos, de ladrones, malhechores, adultos, al último estaba el cobrador de impuestos, peor, porque no solamente era ladrón, sino es que robaba a sus propios paisanos y daba a sus enemigos el dinero. Y dice así, en cambio el recaudador de impuestos, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Ofrendaba el hermano, no sé si era nuestro hermano o no, pero ofrendaba, daba todo, todos los meses. ¿Cuántos fariseos nos gustaría tener acá, no? Cuando estamos en crisis económica? Pero tenía un problema, ahí lo vamos a ver después. En cambio el recaudador de impuestos, miren la actitud de Leví,
que se había quedado a cierta distancia, así como cuando se cruzó la mirada del Señor Jesús y él estaba al banco de los impuestos, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Así se cruzó con Jesús, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. ¿Y saben qué le dijo ese Dios? Le dijo: sígueme. Una sola palabra. No le dijo lo que el fariseo decía de él. Le dijo: sígueme. Saben, nosotros no tenemos una religión. Nosotros no profesamos una religión. Seguimos a un hombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Lo seguimos. Y la verdad que siguiéndolo nos caemos muchas veces. Y Él siempre nos tiende la mano. Y nos dice: sígueme. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Lo dejó todo y lo siguió. Nosotros seguimos a Jesús de Nazaret. Tratamos de conocerlo. Tratamos de imitarlo. Fallamos. Sabe Dios, fallamos a cada día. Testigos son nuestros familiares cercanos. Testigos son nuestros amigos. Pero el Señor Jesucristo siempre tiene compasión. Y nos vuelve a extender la mano y nos pone de pie. Y igual que a Leví le dice: sígueme. Y las tentaciones, hermanos, son grandes. Más aún si eres joven. Más aún si eres mayor y la salud ya no te está acompañando. Más aún si de repente no tienes lo necesario. Las tentaciones son grandes. ¿Por qué? Porque este mundo, ¿de quién es? Por eso es que hice esa introducción. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de camino a nuestro mundo. Todo esto es temporal, hermanos. Nuestro verdadero hogar está con Cristo. Pero ahorita estamos en el mundo y vamos a tener pruebas. Y les aseguro que las pruebas cada vez van a ser mayores, porque el cuerpo envejece. A veces la familia se enferma. Uno no sabe qué va a pasar mañana. No sabemos. No sabemos qué prueba va a venir. Por eso la palabra tan sabia es y dice: cada día le baste su afán. Vive cada día intensamente. Eso significa: conoce un poquito de Cristo cada día. Ahí habrá valido la pena tu día. Y tú habrás empezado bien la semana si aprendes de Cristo el primer día de la semana. La palabra predicada. Anunciar la muerte a través del sacramento. Y si hay bautismos y testimonios, gloria a Dios. Luego, Leví le ofreció a Jesús un gran banquete, miren, o sea, el hombre era platudo, pues tenía su casa, ¿no? Seguramente su casa era grande y tenía como para ofrecer pues comida y bebida a un montón de gente. Invitó, porque cuando uno conoce realmente la verdad, él conoció la verdad, conoció el corazón de Cristo, compasivo, misericordioso, y lo dejó todo por él. Quería conocerlo, quería seguirlo. Y de eso justamente habla, si vamos a Oseas, dice así, Oseas capítulo 4 versículo 6 dice:
pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. El capítulo 6, versículo 3 de Oseas dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Cuando les ofrecía, sígueme, les estaba diciendo: voy a ser tu maestro, tú vas a ser mi practicante, tú vas a aprender de mí, sígueme. Y eso eran los apóstoles. Los apóstoles eran sus aprendices para cuando Él tenía que partir. ¿Y los aprendices seguimos o no? Cada día estamos aprendiendo un poco más de Cristo, en medio de las pruebas, pero con la luz de su palabra. Porque si tenemos pruebas y no tenemos la luz de la palabra, nos va a ir muy mal, hermanos. Y les aseguro que no vamos a aprender nada, sino más bien va a crecer raíz de amargura en nuestros corazones. Y dice el versículo 29, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, un gran banquete, no decía un sándwich, no, era un gran banquete. Y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos, sus ex colegas, porque él dejó de ser recaudador de impuestos, y otras personas que estaban comiendo con ellos, posiblemente eran sus amigos familiares de Leví o Mateo, ¿no?, que escribió el Evangelio según Mateo. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. Seguro los discípulos de Jesús estaban un poco azarosos porque decían, pues, caramba, y algunos eran discípulos de Juan, ¿no? O sea, caramba, tanta comida en medio de la pobreza de nuestro pueblo, hay todo tipo de fiambre, hay bebida, una fiesta. Mientras ahí en la puerta están los fariseos y a los discípulos les dicen, ¿qué cosa les dijeron? ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué tienen fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué comen rico con el dinero de ese pecador? Duro, ¿no? A cualquiera le causa contradicción. De repente yo en su lugar me hubiera salido de la fiesta, no sé. Pero ¿quién salió en su defensa? Leamos el versículo 31. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. ¿Saben? El fundamento va dentro, no en las formas. La forma era una fiesta, pero el fundamento de Leví era: quiero que mis ex colegas también se arrepientan. No he venido por los justos, sino por los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Uno puede ver las formas, pero es importante ver el fundamento. Y si siguieron arremetiendo, algunos le dijeron a Jesús en el 33, y acá estaban los discípulos de Juan, ¿eh? O sea, no era poca cosa, eran los discípulos de Juan. En Mateo, Leví, quien escribe este evento que él vivió, pone ahí los discípulos de Juan. Algunos le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Si nosotros vamos, y voy a predicar esto, que está en el capítulo 7, versículo 33, dice así: porque vino Juan el Bautista, el Señor Jesucristo habla, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen.
La palabra de Dios dice que sabio es aquel que teme a Dios. Y aquel que teme a Dios, un temor reverente, respetuoso, pues lo sigue. La sabiduría queda demostrada por la que lo sigue. Y eso el Señor Jesucristo decía. No decía, sígueme a una fiesta. El propósito es la fiesta. El propósito es pasarla bien. No, el propósito es llamar a pecadores para que éstos se arrepientan. Estamos en el mundo. Hay muchas personas que son tan santos o se creen tan santos, entre comillas, que no saben que están en el mundo. Estamos en el mundo y sabemos de quién es el mundo y vivimos acá por este tiempo. Y el Señor Jesucristo le respondió a esto, de que ayunan frecuentemente y oran. Les dice así: Jesús les replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Es como en un matrimonio, tú estás feliz con tu novia, estás casándote para siempre, con la que siempre quisiste, y te pones a ayunar ahí, en tu felicidad. Ayunar, no, amor, sabes, antes del matrimonio voy a ayunar y que coman los invitados, pero yo estoy en ayuno. Qué contradictorio. Acá el Señor Jesucristo se refiere a los discípulos de Juan que están ayunando. ¿Por qué? Porque era el año 28. Y el año 28 ya Juan había sido apresado por Herodes. Y sus discípulos se habían quedado sin maestro. Sus discípulos estaban a la deriva, estaban sufriendo. Cuando uno sufre, no tiene hambre. O alguien que sufre le aumenta el apetito. No. Quien sufre no tiene hambre. Ese es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es aquel que está sufriendo por un motivo y eleva su oración. Ese es el verdadero ayuno. Los demás ayunos son hipócritas. Así dice el Señor Jesucristo. Y ayuno 2 veces a la semana. Él contó eso. ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? 35. Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. En aquellos sí van a sufrir. Van a estar desorientados. Pero yo no los dejo huérfanos, dice. No los dejaré huérfanos, porque Él nos mandó el Espíritu Santo. Pero antes de que sucediera eso, ¿cómo estaban los discípulos? Asustados, escondidos, sufriendo. Se terminó todo. Es como alguien muy querido, muy próximo a ti, se muere. Te digo, ¿vas a preparar un banquete? ¿Te va a dar hambre? ¿O vas a estar ayunando? En ese momento tenemos que elevar nuestra oración. Y esa oración es la que el Señor aprecia. Por eso dice que los pobres, a los que le falta el alimento diario, Dios está más cerca de ellos, porque tienen más fe. Nosotros sabemos lo que vamos a comer hoy día o no, hasta tenemos ya el menú. Pero el pobre no sabe qué va a comer hoy día, y ahí eleva su oración: Señor, provéenos para mí y para mi casa. Dios está más cerca de esa oración. Y si alguien quiere ayunar acá, por favor, busque a esas personas y dele su comida. Ahí sí el ayuno tendría algún sentido. Llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola, el versículo 36. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Mateo lo cuenta de esta manera: si tú agarras un pedazo de vestido nuevo y pones a uno viejo,
El nuevo es nuevo, va a rasgar el viejo, porque la tela ya está gastada. Entonces va a romper el vestido viejo. El vestido viejo no va a soportar ese pedazo de tela nueva. El Señor Jesucristo les está diciendo: yo soy el vino nuevo. ¿Y qué más dice? Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Esta parábola que cuenta el Señor Jesús se refiere a Él. Él está diciendo: ya no es los sacrificios que ofrecen en el templo, ya no es los religiosos, ya no son los sacerdotes. Yo soy el vino nuevo. Yo soy el vino. Yo soy el alimento. Yo soy el pan. Hasta estos tiempos. Pero el asunto era que los fariseos querían el vino viejo. Y la verdad, ¿el vino viejo es mejor o no? El vino añejo es mejor. Es difícil dejarlo por uno nuevo. Pero ese nuevo, si madura, va a ser mejor. Ese es cuando conocemos a Cristo. No calza en nuestro cuerpo, pero poco a poco va madurando en nosotros. O diré, va haciéndonos madurar a nosotros. Y cada vez tenemos más sabor para su gloria. A eso se refiere. A veces queremos meter lo nuevo en lo viejo y vamos a reventar. Es como meter una gasolina de 98 octanos a un petrolero. Va a reventar el motor. Igual, lo que Cristo quiere de nosotros es que nosotros nos vayamos adaptando a Él, lo vayamos conociendo. La única forma de seguir a Cristo es conociéndolo. Y por eso el Señor Jesucristo dice acá: bien dicho, maestro, le dice, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dijo: ¿cuál es la ley? Le dice: bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno y solo que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Para poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que ser como Cristo. Tenemos que conocerlo. Y miren de lo que habla del amor de Cristo a cada uno de nosotros. Esto es Pablo. Yo diría que este es uno de los versículos más hermosos de toda la Escritura. El amor. Capítulo 13 de 1 Corintios. Lo voy a poner: el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Dice así: el amor de Cristo es paciente. Le estoy aumentando Cristo, porque se refiere al amor de Dios. El amor de Cristo es bondadoso con nosotros. El amor de Cristo no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. El amor de Cristo no guarda rencor. El amor de Cristo no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor de Cristo todo lo disculpa. El amor de Cristo todo lo cree. El amor de Cristo todo lo espera, todo lo soporta. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo escribió, si ustedes van al paralelo de este texto que he predicado, Mateo dice: misericordia quiero y sacrificios no. El Señor Jesucristo dijo: misericordia quiero. Lo que hizo el Señor Jesucristo es pasar misericordia, significa miserias que las pasa uno por el corazón. Esa es misericordia. Significa nuestras maldades, nuestras miserias, así como Leví cuando lo vio,
le dijo: te perdono, sígueme. Se caía seguramente Mateo o Leví, porque tendría sus problemas como todos nosotros. Igualito, lo levantaba: sígueme. Todo lo soporta, todo lo perdona. Ese es el amor de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Cuán insondable es tu sabiduría, Señor, en cuanto al amor que tienes por cada uno de nosotros. Nos conoces perfectamente, pero aún así permite, Señor, que podamos acercarnos a tu palabra, que podamos arrepentirnos gracias a la convicción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que podamos levantarnos, Padre, con tu ayuda. Guíanos en esta semana, Señor. Ayúdanos a poder ser luz y sal en este mundo. Así también, Padre, te pedimos por las personas que no te conocen y que se van a cruzar con nosotros esta semana. Danos la sabiduría, Señor, el valor para poder predicar tu nombre, así como lo hizo Leví cuando llamó a sus ex compañeros y te agasajó. Ponemos en tus manos esta semana, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.